Muy pero muy buenos días para todos ustedes. En el día de hoy venimos a hablar de factores patológicos y tratamiento de anquilosis en la articulación temporomandibular en pacientes pediátricos. El grupo está conformado por Sujil Camila Ortiz, Daniela Moreno, Nicole Mota, René José Pinto, Michael Mantilla, quienes habla Oliver Arevalo. Objetivo general: describir los factores patológicos y los tratamientos de la anquilosis de la articulación temporomandibular en los pacientes pediátricos. Objetivos específicos: vamos a identificar los documentos científicos que van a abarcar este campo de la investigación. Vamos a seleccionar los documentos que aportan una descripción patológica a este tema de estudio. Y vamos a analizar los factores patológicos y tratamientos en la anquilosis de la articulación temporomandibular en pacientes pediátricos. Justificación: la presente revisión documental se realiza para describir la presencia de signos patológicos producidos por la anquilosis en la articulación temporomandibular de la población infantil. Posterior a esto, realizar una recopilación de tratamientos de mayor frecuencia aplicados en dicha población. Este procedimiento requiere de una eficaz observación. Número 1. Hemorragia que se produce en una articulación produciendo una pérdida de movilidad y una malnutrición. Segundo, membrana fibrosa del tejido conectivo que envuelve los músculos. Tercero, diagnóstico, ya que es una patología principalmente clínica, por lo que se debe o es necesario sustentar con estudios radiográficos o pueden ser también tomográficos. Para poder establecer algunos tejidos que pueden estar comprometidos, también para saber su ubicación y posteriormente darle una clasificación acertada que lleve a un tratamiento correcto y preciso. Cuarto, su manejo es difícil y existe la posibilidad de reincidencia, aunque se presenta una limitación en la apertura bucal, lo cual produce alteraciones que incluyen algunas deformidades faciales, dificultad en la masticación, en la deglución, en la lengua, pueden ser también apnea del sueño, la higiene oral deficiente también podría ser. La anquilólisis dental es un trastorno poco común que se va a caracterizar por la función del diente con el hueso, lo que evita la erupción y el movimiento ortodóntico. En este tipo de patología, pues el ligamento periodontal se va a destruir, formando pues una unión ósea o provocando que la raíz del diente se fusione con el hueso. La anquilólisis dental puede afectar tanto los dientes primarios como los dientes permanentes, y esto puede ocurrir en cualquier etapa o en cualquier momento de la duración en la erupción. Hay variedad de causas en la anquilosis, pero vamos a mencionar algunas de estas. Por ejemplo, el trauma dental. El trauma dental se puede dar cuando hay un traumatismo dental, como una fractura o un golpe en dientes. Vamos a encontrar infecciones dentales, que es cuando provocan la pérdida del ligamento periodontal, que es el que sostiene el diente en su lugar y puede producir una anquilosis. Factores genéticos. En los factores genéticos hay pues algunas personas que pueden tener una predisposición genética a la anquilosis dental. 4. Problemas de erupción. Si un diente no puede erupcionar adecuadamente a través de la encía, pueden quedar anquilosados. Y tratamientos ortodónticos. Estos pueden aumentar el riesgo de la anquilosis dental, pues ya que especialmente si usamos fuerza excesiva o prolongadas. Es importante tener en cuenta que la anquilosis dental puede ser difícil de detectar. A menudo se diagnostica cuando el diente deja de moverse o produce una discrepancia en la oclusión dental, o también cuando se realiza una radiografía. Si se sospecha que un diente está anquilosado, es importante buscar una evaluación de un especialista para prevenir complicaciones posteriores, como puede ser la pérdida del espacio en la arcada dentaria, la mala oclusión dental o la necesidad de tratamiento de implantes dentales. Clasificación de la anquilosis en la articulación temporomandibular. Se divide en localización, tipo de tejido involucrado, extensión, origen o severidad. La localización puede ser extracapsular o intracapsular. El tipo de tejido involucrado puede ser óseo, fibroso o fibroóseo. En la extensión puede ser completa o incompleta. ¿Por qué completa o incompleta? La completa hace parte de la estructura y la incompleta no hace parte de la estructura. El origen puede ser verdadero o falso y la severidad existe tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. La articulación
articulación temporomandibular o también conocida como ATM. Es la articulación que está formada por la parte superior de la mandíbula y el hueso temporal del cráneo. Este hueso actúa como bisagra deslizante y en algunos casos puede presentar problemas a causa de la complejidad del movimiento que realiza. La ATM está constituida por ligamentos, músculos, irrigación vascular, nerviosa y se puede distinguir dos partes principales: parte articular del hueso temporal, parte superior e inferior del disco y el cóndilo de la mandíbula. La articulación temporomandibular es la principal conexión entre el cráneo y la mandíbula. Esta se encuentra constituida por la fosa mandibular del hueso temporal, el disco articular, la cabeza de la mandíbula o cóndilo de la mandíbula y los ligamentos adyacentes. La articulación está separada en comportamientos superior y otros inferior, delimitados por el disco articular. El comportamiento superior está delimitado o superiormente la fosa mandibular y el hueso temporal e inferiormente por el disco articular. El comportamiento inferior contiene el disco articular como borde superior y la cabeza o cóndilo de la mandíbula como borde inferior. Bueno, les voy a exponer los resultados después del análisis que hicimos junto con la información que recopilamos con mis compañeros. Observamos que respecto a esta patología, una gran parte de los investigadores anteriormente mencionados exponen que la causa más común de la anquilosis en la articulación temporomandibular es por un trauma y la causa más frecuente de la anquilosis es por la hematrosis, que se puede definir como la existencia de sangre dentro de la articulación secundaria a un macrotraumatismo craneofacial, principalmente a nivel mandibular y a nivel del mentón. Además, se propicia mencionar que en niños se presenta un cambio en las características físicas a nivel del rostro, ya que hay un subdesarrollo mandibular. Por otra parte, es claro nombrar que los tejidos involucrados en esta patología son el tejido óseo y el tejido fibroso. Además que el cóndilo sufre una alteración. Bueno, las características patológicas que varían según la ubicación es el tipo de anquilosis. La evolución, entre otras, se presenta de dos formas. Primero la unilateral y segundo la bilateral. Empecemos con la unilateral. La unilateral es la limitación de la apertura bucal y la simetría facial del resultado de una hipoplasia del lado afectado. Observamos que cambios en el mentón a nivel de la inclinación de los incisivos inferiores, y por el otro lado tenemos la bilateral, que se disminuye la altura facial, la limitación de la apertura oral y la hipertrofia en los músculos maceteros, pterigoideos, temporales y suprayoideos, debidos a contracciones isométricas. El tratamiento para la anquilosis dental es el manejo recomendado del odontólogo en dientes de leche anquilosados. Incluye su extracción para asegurar el desarrollo y la erupción de los dientes permanentes e incluso dándole una cirugía para exponer, proteger o reposicionar el diente emergente. Las opciones de tratamiento para los dientes anquilosados permanentes dependen del desarrollo, la gravedad de la maloclusión y el tamaño de la raíz residual. Su pronóstico se lleva asociada a una reabsorción de la raíz significativa e irremediable y se debe reemplazar con una prótesis. En otras ocasiones, si existe discrepancia vertical, por lo tanto la falta de oclusión se puede restaurar con la pieza de materiales con prótesis fija. Otra opción es la luxación quirúrgica del diente anquilosado, rompiendo así el puente de la anquilosis, provocando la aparición del tejido nuevo o inflamación fibrosa y permitiendo la recolocación mediante ortodoncia. Conclusión. Finalmente se concluye, luego de esta revisión documental de estudios a lo largo de varios años, que los factores patológicos más notorios están relacionados con limitaciones de la apertura bucal, asimetrías, hipoplasias, hipertrofia, inclinación de algunos dientes, desviación del mentón, entre otros. En niños se observa una asimetría denominada cara de pájaro. Por otra parte, Mazzini en 2022 añade que además se observa una retracción mandibular, limitación de la apertura bucal, pérdida de la dimensión vertical, desplazamiento mandibular hacia el lado afectado
secuelas de traumatismo intra o extracelular en la zona sinficiaria. Los tratamientos empleados son cirugías que involucran un gran número de especialistas de la salud como cirujanos maxilofaciales, odontólogos, además que promueven la fisioterapia exhaustiva postoperatoria para lograr el movimiento de la zona. Se recomienda un diagnóstico y tratamiento si es el caso de presentarse una etapa pediátrica, ya que el paciente está en etapa de maduración de las estructuras, mientras que en la edad adulta se recomienda cambios completos y cirugía de injerto que pueden verse involucradas en infección.